Yo soy Yannick Joshua Carrión González, de la Ingeniería en Sistemas de UTC. Conmigo estará Daniel Sierra, alias Tormentium, quien fue en algún momento politólogo, actualmente se dedica a la ingeniería en sistemas también como programador senior y nos hablará sobre los derechos humanos en esta entrevista. Gracias, Joshua, por la bienvenida. ¿Cómo se llama? Como dijiste, soy Daniel González Sierra. Gracias a todos por permitirme participar en esta actividad. Antes de empezar, ¿podremos decir para ti qué son los derechos humanos? Claro, mira, estudié en el ITAM la carrera de Ciencias Políticas. Fue por eso que empecé a trabajar en gobierno y he estado involucrado en diferentes niveles de gobierno, lo que me ha permitido estar cerca de los derechos humanos. ¿Cómo se llama? En un término general, los derechos humanos son aquellos derechos inalienables y que caracterizan a la persona. ¿Cómo se llama? Como ejemplo, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener una identidad, el derecho a expresar tus ideas. ¿Cómo se llama? Y a medida de que hemos avanzado, hemos tenido mayor cantidad de derechos. Por ejemplo, ahora tenemos mayor cantidad de derechos en el tema de sexualidad. Si lo datamos a hace 50 años, los derechos humanos todavía no eran los mismos derechos que tenemos ahora. ¿Cómo se llaman? Los derechos, por ejemplo, de la sexualidad estaban muy limitados con quién te casabas o con quién te relacionabas o tus orientaciones sexuales debías de mantenerlas ocultas por temores a represalias. Eso es uno de los últimos derechos humanos que hemos tenido. Como se llama últimamente, se habla del acceso a la información y, por ejemplo, el Internet como uno de los derechos humanos que se está tratando ya de establecer a nivel mundial. Así que creo que los derechos humanos para mí serían aquel derecho inalienable que la persona va teniendo que garantizar de manera mínima y de donde ahí partimos para ir formando un Estado de Derecho. ¿Tú por qué crees que surgen los derechos humanos? Esa necesidad de implementarlos a nivel internacional. ¿Qué crees que es lo que sucede? Los derechos humanos como tal los vamos viendo que surgen en el siglo XX. A inicios del siglo XX empiezan a verse esta necesidad del individuo. Se deja de ver el ser humano solo como una cosa, porque por ejemplo, empezamos a ver al inicio del siglo XX ya la abolición de la esclavitud ya prácticamente de manera general, salvo algunos casos aislados en zonas remotas, pero ya empezamos a tener una perspectiva más humana. O sea, ya es una gran corriente. O sea, si empezamos a ver como desde la primera, ya estaríamos hablando el Renacimiento. ¿Cómo se llama? Pero esta es la parte del inicio del siglo XX, ya empezamos a ver y hablar de derechos humanos como tal, ¿cómo se llama? Y empezamos a ver que son cosas que van datando al individuo de características, de derechos, de cosas que ya no le podemos quitar, que es lo básico para que una persona pueda vivir. ¿Cómo se llama? Poco a poco se fueron formando y se fueron haciendo, fuimos deteniendo más, o se fueron haciendo más complejos, o se fueron repensando el alcance de cada uno de los derechos humanos que se han establecido. ¿Tú crees que nuestra constitución estaba lista para la introducción de los derechos humanos? Fíjate que siento que sí, ¿cómo se llama? A pesar de que cuando fue el tema de los derechos humanos hubo una controversia del tema de la soberanía, pero México tenía la mayoría ya adaptados. O sea, ya desde la Constitución de 1914 se tenían como principios de propiedad, de derecho a la asociación, derecho a promulgar las ideas, dado que la Constitución de 1914 tiene una gran influencia de los liberales. ¿Cómo se llama? México siento que sí tenía una adopción ya más preparada, a pesar de que al momento de que México firma la Declaración de Derechos Humanos Internacional, ¿cómo se llama? No recuerdo bien cuándo lo hace, pero ¿cómo se llama? Lo que hace es que se adopta. O sea, nosotros agarramos y legislamos y adaptamos la Constitución y agregamos cosas de la Constitución para poder ratificar la Carta de Internacional de Derechos Humanos. ¿Cómo se llama? No creo, ¿cómo se llama? ¿En qué año se da? Se da con Salinas, si mal no recuerdo, en los 90 y tantos, que cuando ya nos tomamos en cuenta ese tipo de cosas, pero realmente no tuvimos que hacer reformas tan grandes. O sea, no tuvimos que cambiar, por ejemplo, el derecho al voto a la mujer, algo que ya se había dado desde los 60.
¿cómo se llama? Había muchas cosas que ya estábamos ahí, nada más nos faltaba como ponerlo en letra en la Constitución o reformar las palabras, así que México siento que sí fue uno de los pioneros en este tema de adoptar los derechos humanos y especialmente para la región de Latinoamérica. Si bien eso está bien, lo que dice el papel es una cosa, lo que sucede en realidad es otra. ¿Tú cómo crees que hemos actuado en cuanto a derechos humanos en la sociedad y en la política? ¿Estaba preparada ese ámbito de México para ellos? Ese ya es un tema muy controversial y sería muy contextual. Como se llama, la política de México ha sido una política algo conflictiva, como se llama, como dices, una cosa es lo que tenemos en papel y otra cosa es lo que se legisla o lo que los políticos llegan a hacer. Como se llama, siento que en esa parte de la realmente aplicación y de la forma en que se imparte justicia, todavía hay mucho camino por hacer. ¿Cómo se llama? En los últimos años creo que hemos avanzado mucho en los temas, por ejemplo, de debido proceso, ¿cómo se llama? Que antes el sistema judicial era muy injusto con cualquier presunto delincuente. Creo que ahora el proceso va siendo un poco más claro, a pesar de que nuestro sistema judicial es muy malo y muy obsoleto, muy lento y demasiado corrupto. ¿Cómo se llama? Creo que hemos avanzado en el camino correcto y nos hace falta avanzar en esto a pasos agigantados. ¿Cómo se llama? Actualmente creo que sí, la independencia de poderes creo que sí debe de ser algo fundamental, pero se tiene que tener más vigilancia de quienes integran estos poderes y tener, ¿cómo se llama?, un balance y una independencia de la política como tal en el Poder Judicial. Porque el Poder Judicial sí siento que tiene que tener como una reforma de fondo, pero no una reforma que limite sus capacidades, detrimente su habilidad para dar una certeza a la legalidad de lo que se legisla dentro de los otros dos poderes, pero sí tiene que cuidar mejor quién integra tanto la Suprema Corte, tanto los jueces, tanto hasta los ministerios públicos, porque muchas veces la primera persona que imparte justicia o que decide que se va a impartir justicia es el Ministerio Público como tal, dado que es que da fe para los delitos de fuero común. ¿Cómo se llama? Así que sí se tiene que preparar mejor a los policías ministeriales, que de ahí parte de ahí pasar a los ministerios públicos e ir escalonando y reformando todo esto para que tengamos mejores personas impartiendo justicia, porque actualmente, como dices, es muy corrupto y desde los políticos que están arriba hasta el policía ministerial que te cobra la coca para ir a levantar una fe de hechos o para ir a hacer cualquier cosa, para mover un dedo, es que tenemos que repensar cómo hacemos esto si realmente queremos avanzar en el tema de derechos humanos, porque probablemente si vemos los rankings de corrupción, México ocupa uno de los lugares más altos y si vemos en los índices de confianza, la confianza en los policías y jueces es de las menores que tenemos, o sea, está muy por debajo de muchas otras instituciones, así que sí creo que hace falta que la política y los poderes alcancen a los derechos humanos como tal. ¿Por qué crees que en la actualidad hay mucha gente que dice yo odio los derechos humanos, solo protegen a los criminales y se van contra las ONGs y opinan eso de que los derechos humanos son un desastre y no sirven para nada? Bueno, creo que ninguna persona repudia los derechos humanos como tal, como se llama, porque al final de cuentas los derechos humanos como tal te dan libertades y te dan derechos y te permite hacer ciertas cosas. Creo que lo que repudian es la falta de la impartición de esto de manera óptima, como se llama, de que nos faltan muchas políticas, por ejemplo, en el tema de vivienda. O sea, tenemos derecho a una vivienda digna, pero no hemos legislado nada en contra. Si vemos, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, vemos cómo el tema de la gentrificación ha afectado toda la ciudad como tal y se crean desplazos masivos de gente que había llevado toda su vida ahí, pero ya no le alcanza para mantenerse ahí, porque las rentas ahora son altísimas, porque el predial es muy alto, porque los servicios suben, porque el súper ya subió también, o sea, y te crea un problema, o sea, y este es uno de los claros ejemplos de que prácticamente no se ha legislado nada en ese tema
en años. Y es uno de los derechos de que sí tenemos que vigilar, porque tanto tu generación como mi generación vamos a tener problemas graves en unos años en el tema de vivienda. O sea, el tema de vivienda es por ahí por donde debes de empezar. Si no tienes un techo, ¿cómo vas a poder ejercer tu derecho a la libre expresión o tu derecho a la asociación? Si lo primero que te preocupas son tu subsistencia básica, te preocupas por tu alimento y te preocupas dónde puedas dormir o pasar la noche. Así que ese es un tema que tenemos que ir abordando. Pero te digo, la sociedad no creo que lo repudie, o sea, no creo que lo repudien los derechos humanos, lo que repudian es el tema de que no los impartimos de manera correcta. ¿Cómo se llama? A lo mejor el otro que podemos ver es el tema del debido proceso, que muchas veces dice, ¿por qué si hay un video de él robando o matando al otro güey, ¿por qué dicen que es presunto? Bueno, porque no se ha tenido un debido proceso. Ese es un avance que hemos visto en los últimos 10 años. Antes presentaban y el culpable, el narcotraficante, y pasaban la cara en el noticiero y ya, todo, antes de que tuviera un proceso. ¿Cómo se llama? Tenemos que entender que debe haber una cabida para que a lo mejor él no lo hizo, para que a lo mejor el video era falso, a lo mejor la cara estaba muy pixeleada. Ese es por donde se empieza, ya que hay una condena, ya podemos decir el culpable, porque ya hay algo en firme. Pero regresamos al tema de que, por ejemplo, el Poder Judicial es demasiado corrupto y es ineficiente y se tiene que cambiar para que la gente recupere esta confianza. Así que siento que la gente no repudia. Regresamos, a veces siento que la gente no repudia los derechos humanos, repudia una mala impartición de estos y un mal uso de. Un agradecimiento a mi amigo Daniel Sierra, alias Tormentium, que me permitió algo de su tiempo para hacerle esta entrevista, y les dejo sus redes sociales abajo en la descripción. No, al contrario, gracias por hacerme la invitación a participar en este ejercicio. Ay, perdón por debrayarme tanto en algunos temas, ¿cómo se llama? Pero pues es una oportunidad y es muy padre que las nuevas generaciones presten atención a esto y que este tipo de ejercicios se den más en las universidades para compartir los intercambios de ideas y ver qué otras perspectivas tienen y no solo ver las perspectivas que tienen un youtuber o qué perspectivas tienen los chavos de tu edad, ¿cómo se llama? Sino que ver una perspectiva de otras áreas u otros ámbitos u otras personas que pueden tener vistas o pueden tener opiniones o experiencias diferentes a las suyas.